y Josep, que va a cerrar este bloque en nombre de Arquitecturía, y Olga Felip y Josep Camps. Muchas gracias. Bueno, gracias a la CHAP, al foro y a Alberto por dejarnos participar en esta charla. Y yo voy a explicar Perdona, esto va de derecha a izquierda, ¿no? Vale, perfecto. Vale, gracias. Bueno, voy a explicar un caso concreto de un edificio que hemos hecho en el despacho y que básicamente es unos juzgados, o sea, un proyecto real de obra pública. Son unos juzgados en el casco antiguo de Tortosa, de aproximadamente unos 4.000 metros cuadrados, y explicaré el sistema de fachada, una fachada prefabricada con paneles de GRC. También aprovecho para decir que Juan Carlos ha estado todo el día con vosotros y es un poco el padre de esta fachada también. Bueno, esto es de Tortosa. Perdonad, me estoy liando con el río Ebro, la plana del valle, la orografía de la montaña y las colinas, las tres colinas, cada uno de esta piedra calcárea acaban generando esta orografía donde se inserta la ciudad del casco, bueno, la ciudad de Tortosa. Este sería el lugar del solar en el casco antiguo, básicamente por un programa de Llei de Barris, que le llaman, que es de inserción de equipamientos de la Generalitat en cascos antiguos para su rehabilitación, casi a las afueras de lo que sería la antigua ciudad romana, con la muralla que estaría en este punto de aquí. Esto sería una de estas tres colinas, el castillo de la Azuda, el otro castillo y el otro castillo, que serían las tres defensas principales de cara, digamos, sería la cometida de este, digamos. Entonces, bueno, esta sería la principal calle que va de Río al interior del casco antiguo, donde se ubican básicamente los principales equipamientos y edificios públicos, la catedral, biblioteca, al final de todos los Reales Colegios, que es uno de los edificios o monumentos renacentistas más importantes de Cataluña, y bueno, básicamente donde se sitúan los juzgados, justo el punto donde la topografía, que ya pasa de esta zona llana, empieza hasta tener, digamos, más pendiente hasta el final digamos, la cota de coronación del castillo. Justo aquí hicimos también hace poco tiempo una plaza, que es la Plaza del Ábside. Esa sería me sale mal porque estoy mirando hacia allí y tengo que ver un poco, lo siento, ¿eh? Eso sería el castillo, lo que comentaba, la colina, la orografía. Si podemos ver un poco el juego de texturas y tonos que tiene Tortosa, que tanto las edificaciones hechas como más pobres de viviendas de ladrillo con revoco de cal, como las que están construidas, los edificios públicos con piedra, tienen más o menos el mismo tono y la misma textura. El solar estaría justo aquí debajo, el inicio digamos, de la pendiente de la colina. Estos serían los Reales Colegios, al final de la calle donde se sitúan los juzgados. Y para mí es uno de los edificios más magníficos del Renacimiento en Cataluña. Esto sería la parte de la catedral, con esta piedra arenisca también de la zona, que es muy fácil de labrar y de algún modo es muy porosa y todo, tiene este tono y este mismo color que le da, digamos, casi una unidad al contexto del barrio del casco antiguo. Este justo es la parte de atrás donde hicimos hace 5 o 6 años el proyecto de la Plaza del Ábside, donde empezamos a experimentar justamente qué relación podía tener los materiales de la plaza, que se hubiera a colocar en la plaza con la catedral, temas de tono, el hormigón como material posible de relación con la piedra y con el material constructivo del barrio viejo, arcos, fachadas, catedral, etcétera, o muros previos que existían en esta plaza, trabajando con el tema de texturas y moldeados, ¿no? Entonces, bueno, los juzgados, este es el solar, un solar realmente es irregular por las alineaciones de barrio viejo, y
donde se tiene que ubicar un programa que es bastante rígido, que son los juzgados, con esta doble condición de partes públicas y privadas, que no se pueden cruzar las circulaciones de lo público y lo privado, y con un programa bastante rígido. Básicamente se trata de como esquema principal de oficinas. Dentro de esta forma de solar tenemos una parte como más regular, que donde se sitúan a la calle principal de entrada, que serían donde se situamos todas las oficinas, moduladas todas a 3 metros. La zona más irregular donde colocamos esa circulación pública con vistas, aquí hay un proyecto de despojamiento de esta zona, habría una plaza y vistas hasta el castillo, o sea, todas circulaciones y zonas de espera. Y en el centro, servicios y zonas de salas multiuso, etc. Esta es la planta, con este esquema. De algún modo aquí en la fachada principal situamos todo lo que son las oficinas, con la posibilidad de hacer oficinas o más grandes o despachos. Esto tiene una modulación de 3 metros. Veremos que esta modulación con múltiplos inferiores o proporciones acaba configurando toda la fachada. En la zona central tenemos los servicios y la zona de circulaciones públicas y zonas de espera del ámbito público. Entonces, vemos que todo el sistema constructivo de algún modo es una fachada de muro de hormigón, salvo en algún retranqueo que deja una estructura metálica, y este muro de hormigón de algún modo nos permite dos cosas. Por un lado, trabajar el desnivel que hay entre la calle superior y la parte inferior, por tanto, de algún modo el encuentro con el suelo nos permite hacer de muro de contención y al mismo tiempo en la planta baja grandes oberturas, y en cambio en las plantas superiores nos permite de algún modo tener el hormigón visto en la cara interior para dejar en la fachada el elemento prefabricado como fachada ventilada. Aquí sería la calle superior, como vemos ese encuentro del elemento de hormigón in situ visto en la cara exterior respecto a el hormigón o prefabricado de hormigón en la fachada ligera en las plantas superiores. Utilizamos un sistema o una tecnología de hormigón GRC. GRC es Glass Reinforced Concrete, que básicamente se trata de un árido fino, un hormigón de altas prestaciones que trabajamos con Cemex y fibra de vidrio. Que de algún modo esta fibra de vidrio acaba funcionando como el elemento casi como si fuera de hormigón armado, con muchas prestaciones a nivel de resistencia y poco uso de material, con lo cual permite una cierta ligereza en el sistema modeado. Entonces hay básicamente dos sistemas para poder trabajar con este material, que sería el de stud frames, que básicamente es el hormigón proyectado al mismo tiempo que se proyectan las fibras, o el premezclado, premix, que es que se conforma previamente la pasta y se vierte sobre el molde. Bueno, empezamos trabajando con las posibilidades que tenían los dos. El de stud frame, esa sería la sección tipo de la fachada de los juzgados. El stud frame básicamente es una lámina muy fina de 2 centímetros de este hormigón ligero, con un panel de acero posterior, que es el que sujeta el panel de acabado, y con las distintas opciones que teníamos de ventanas, etcétera, en cada uno de los casos. O, por ejemplo, en este caso de aquí, que es el hormigón modeado, como si fuera un prefabricado de hormigón convencional, en el que mediante estos marcos y sujeciones permitía sujetar y tener una cierta rigidez todo el panel. Entonces, aquí vemos las distintas opciones de fachada que teníamos. Por un lado, las ventanas o los elementos marco-ventana, que serían estos de aquí, que luego veremos, las partes opacas o las zonas más de ventana, digamos, de celosía, que teníamos dos condiciones. La primera en las zonas de cara público, en las zonas públicas, que funcionaba con una celosía mucho más abierta, y en las zonas de oficinas, donde
necesitamos una cierta protección porque las calles son muy estrechas en las zonas de despachos, más de jueces, etcétera, donde necesitan una cierta privacidad y por tanto esta celosía nos servía como protección a nivel de intimidad por contra de las caras a oeste, de las zonas públicas, que nos permitía ese control lumínico de la propia celosía. Entonces optamos por este sistema, básicamente porque nos permitía que con un mismo sistema constructivo podíamos resolver estas tres condiciones, o sea, el marco, ventana, los elementos opacos y las celosías. Este es el panel opaco, que básicamente es un marco posterior, y esto sería el panel, que en este caso utilizamos, como veremos, un texturado que nos sirve al mismo tiempo para desarrollar esta textura que tiene la propia fachada del mismo elemento de celosía. Partimos de esta base. Si antes teníamos un módulo de 3 metros para cada uno de los despachos que modulaban todo el ámbito de oficinas, en este caso, múltiplo de 3 metros, 1 metro es el tamaño que tiene el panel prefabricado, que al mismo tiempo, dividido en 8 módulos, son 12 centímetros y medio, y por tanto con estos 12 centímetros y medio modulamos toda la fachada y resuelve todo el perímetro de la fachada con este módulo pequeño de 2 metros y medio. O sea que llegamos desde la dimensión del despacho a estos 12 centímetros y medio, que sería, por un lado, la textura del panel opaco, que se acaba convirtiendo en la misma celosía y que resuelve de algún modo todo el perímetro de la fachada. Que esto básicamente se resuelve pues siendo este propio elemento de texturado del elemento del panel funciona como elementos en vertical, como si fueran vigas o elementos verticales, como vigas, sobre un marco, sustentado sobre este marco, y un panel de 2 centímetros, ¿de acuerdo? Esos son los elementos base, que de algún modo funcionan desde el punto de vista estructural de cada uno de estos paneles. Si cogemos este mismo panel base y simetrizamos, tenemos todo el elemento de celosía, que en determinadas zonas nos interesa jugar con este módulo, o bien quitando uno de los módulos, esta celosía de mayor tamaño, que sería el mismo elemento que resuelve toda la fachada y en este caso permite mayor visibilidad en la zona de las ventanas de los despachos de los jueces. Como elemento de hormigón necesitamos un molde, o sea, por tanto el molde era dos temas importantes en cuanto al molde, sino cómo el molde funciona para poder trabajar con estas tres opciones de fachada, que la misma geometría nos sirviese para los tres casos, y luego todos los temas de desenmoldado, que de algún modo son los que condicionan más a poder acabar formando este conjunto de tanto celosía como fachada opaca. Este sería el molde del elemento plano, con lo cual tiene poca dificultad en el sentido de que se coloca sobre bancos en horizontal y por tanto siempre tiene unas caras malas, que serían las caras de atrás, las que quedarían en la parte opaca, y la cara buena, que sería la cara vista. Por contra de los paneles de celosía, que de algún modo si el vertido del molde el vertido tiene que ser ya inclinado, y este sería el molde del panel celosía. Esos son los tres casos de sujeción y de ecosistemas analizados de cómo se tienen que sujetar cada uno de estos paneles. En realidad son paneles que están en este caso suspendidos por sus caras superiores y evitando el vuelco por las caras inferiores. Los tres casos, el panel cerco de ventana, panel opaco y una de las celosías. O digamos como esa posibilidad de tener una modulación muy pequeña nos permite llegar a las esquinas jugando siempre con la misma modulación y sin dificultad de tener paneles distintos o que se vean de distinto tamaño. El hecho de tener esta geometría de la textura del propio panel nos permite también esconder la junta, que de algún modo el hecho de tener este ranurado esconde juntas y por tanto se convierte más en una textura que una serie de modulación de paneles. Esos son los casos.
la planta baja, la llegada con el suelo con hormigón in situ, que nos permite oberturas mucho mayores, que luego ya en las plantas superiores es hormigón in situ en la cara interior, dejando el hormigón prefabricado de GRC en la fachada principal, en la fachada, digamos, en la fachada ventilada. O, por ejemplo, el caso de las ventanas marco. Esta sería parte bueno, esto es una obra que estamos acabando ahora y que junto con Hermo, la empresa de Vinarós, ha desarrollado todo el sistema de cómo de algún modo esté moldeado, desenmoldeado, tonificaciones, etcétera, y puesta en obra en un casco antiguo tan difícil de acceder como es el de Tortosa, pues han desarrollado estas posibilidades de prefabricación, que en algún modo básicamente es sistemas de sujeción sobre un elemento paramento fijo y unos elementos colgados que serían los paneles prefabricados. Bien, entonces, por un lado, esto que nos comentaba antes, este módulo pequeño nos permite incluso esconder la junta, de tal modo que el panel en realidad, a pesar de ser paneles de 1 metro, en realidad es como si tuviésemos elementos de 12 centímetros y medio. Esto también da un tema de textura y de digamos, textura a la escala del edificio, pero a mí también nos interesaba cómo acababa la propia textura del hormigón salido del molde. Esto, por ejemplo, son los paneles marco que tienen estos viajes por permitir que en la zona de oficinas pueda incidir mejor la luz y al mismo tiempo nos permite tener una doble visión en función de donde llegas desde la calle, que no es lo mismo llegar desde aquí, digamos, donde ves casi una cierta continuidad de elemento construido respecto a lo que sería desde el otro lado, que básicamente se ve mucho más interrumpido, donde el hueco gana mayor presencia. Entonces, bueno, el tema del color, hicimos las primeras pruebas o los primeros, digamos, muestras de color, opciones que teníamos. Y más que importante, por ejemplo, en las muestras anteriores lo que se veía el hormigón quedaba muy liso, buscábamos una cierta texturación del propio hormigón como más poroso y probamos distintas opciones ya en el propio moldeado que teníamos, que estos son muestras de distintas tonificaciones utilizando, desde trabajando con Cemex, por un lado hormigón gris, hormigón blanco, o trabajando con distintos áridos, que cada uno de ellos, o bien con pigmentación o con el propio árido, daban distintas tonificaciones dentro de este rango de color, distintas tonificaciones, y bueno, al final se escogió una de estas. El otro tema importante que os comentaba a nivel de desmoldeado, ahora aquí por ejemplo están haciendo desmoldeado de unas piezas de lamas de la ventana, es de qué modo encontramos, junto con Juan Carlos, de qué modo podíamos desenmoldar. El gel coat, ¿no?, que era como el elemento que permite desenmoldar, depende de cómo lo tratamos y la proporción de gel coat que colocábamos, nos permitía por un lado desmoldar lo suficientemente bien, pero que no nos quediese lo suficientemente pulido y liso el propio hormigón, la textura del hormigón, con lo cual nos permitía ese tacto un poco más rugoso y más poroso. Haciendo pruebas, pues vemos que se rompía hasta el punto que encontramos la solución y el texturado perfecto. Bueno, este es lo que contamos, partiendo de un molde sencillo que nos da una geometría de toda la fachada, intentamos resolver cada una de las particularidades que teníamos, digamos, tanto desde ventanas, celosías, como partes opacas. El tema de desenmoldado, que tiene siempre dos caras, con lo cual nos obligaba los desenmoldes siempre tienen unas geometrías determinadas que tienen la obligación de, digamos, tener una geometría que permita justamente ese desenmoldado. Esto sería parte de este molde que tiene que salir para este lado. Y el otro tema ya sencillo es de qué modo se sujetaba estos marcos. Al final, mediante unos simples sistemas de escuadras colgando cada uno de nuestros paneles y luego acabando de regularlos en la cara inferior. Estos serían básicamente los tres tipos principales de sistemas de anclaje o de sujeciones, que serían los de la cara superior, los de antivuelco y los laterales para
los que necesitamos sujeción lateral. Por tanto, un marco con estos elementos que de algún modo estaban conformando el elemento de fachada, pero que al mismo tiempo le dan esa rigidez y que forman todo un conjunto rígido al elemento prefabricado. Los elementos de lamas, en este caso sujeciones, si los otros se sujetan por arriba en las sujeciones laterales, lo mismo que sujeciones laterales con este marco estructural para los marcos ventana. Y bueno, básicamente este es el principio, el primer panel que se colocó sobre este replanteo de cada uno de los elementos de soporte y el panel fachada. Vale, gracias.